Bienvenidos al espacio de entrevistas del IAT. Hoy tengo el honor de estar presentando en esta entrevista a mi maestra Olga Suárez, Master Coach Ontológica profesional en Balancing Technique, es contadora de base, también es neurodecodificadora laboral y organizacional y muchísimas cosas más que ya nos va a contar. Hola Olga, bienvenida. Hola Vero, ¿cómo estás? Un placer estar acá con vos y con todos los que nos estén escuchando en el momento que nos escuchen. Sí, 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 porque esto va a estar subido ahí a YouTube, en las redes, así que quien sea que conecte con lo que estamos hablando hoy nos va a ver y alegre y re feliz de que eso ocurra porque todo lo que vos haces es maravilloso, me encanta, te admiro profundamente. Para mí fuiste y sos una parte de mi amiga, que nos fuimos convirtiendo en ese vínculo tan bonito que hemos ido creando, pero desde el principio con muchísima admiración porque fuiste mi maestra. O sea, los primeros pasos del IAT vienen desde vos, ¿no? Hoy como IAT, como nuestra escuela formadora, pero venimos desde tus bases, Olga. Así que para mí es un placer estar conversando hoy con vos. Y bueno, la idea de esta entrevista es que nos cuentes tu recorrido, que nos cuentes, que la gente sepa cómo es que vos llegás a este espacio de formarte como coach, cómo es que estás haciendo lo que estás haciendo hoy en tu forma o en tu manera de poder contarlo, porque sé que es muchísimo lo que haces, así que simplemente como para darnos una idea de cuándo fue que arrancaste, cómo fueron tus inicios. Sé que no fue ni siquiera en Argentina, así que yo sé tus bases y sé tu historia, pero contala vos. Bueno, Vero, para mí también, más que un placer, es una alegría. Eh, Más que la entrevista en sí, todo el vínculo y toda la relación que hemos venido creando desde hace tanto tiempo, es una alegría inmensa y lo digo también principalmente al público, ver a las personas que llegaron a nuestras salas para formarse como coach ontológico profesional, estar desplegándose como te desplegás a través del IAT, a través de también distintos caminos que has hecho, y es eh, ese burbujeo de vida presente a través tuya, a través de Adriana, a través de tantas personas que se fueron formando como profesionales o que tuvimos momentos de encuentro y de compartir conocimientos, aprendizajes, experiencias y sabiduría. Entonces, bueno, Y vida, me viste que me encanta verte como te veo también en ese despliegue. Eh, Cuando seamos padres o seamos iniciadores de un programa, del que sea, y compartimos nuestros conocimientos, nuestras experiencias, hay algo que vibra, me parece, en el interior de muchas personas, al menos a mí me ha pasado y conversando con tantas personas también les suele pasar que es un honor que aquellos que recibieron, tomaron, eligieron escuchar, compartir, asirse de lo que podíamos acercarle, lo multipliquen, lo transformen, pero que haya sido impulsador para algo. Entonces, bueno, esa es la emoción central, ¿no? ay, sí, Y cuánta este es el inspiración. regalo que en este momento me haces más que hacerme una entrevista, el regalo de verte desplegándote, multiplicando la semillita que elegimos sembrar. Y digo elegimos porque no estaba sola en ese momento, siempre en equipo, siempre con otros. Y el día leía un posteo, un escrito que había hecho Adrián Biani, tu compañero, tu esposo, en donde habla de la importancia de la originalidad, de desplegar el brillo personal y afirmarse, autoafirmarse en esa originalidad, en lo que es propio, porque cada ser yo lo vivo como único en sí mismo y en tanto se ocupe de hacer lo mejor que elija
por sí y por su talento y por su transformación y por su aporte está generando una vibración que facilita que otros también se expresen en su originalidad, en su talento, en su brillo, en lo que les sale bien por por naturalmente y en naturaleza. lo que les sale bien porque se ocupan de cultivar eso que les sale bien. Entonces, bueno, esa es mi alegría inmensa que me das este día, de Ay, verte en el movimiento en el que estás, en las entrevistas en las que estás, para que cada uno exprese lo que es, lo que tiene, lo que vibra, lo que hace y lo que anhela también, porque eso es parte de alentar, alentar a la vida, ese sí a la vida que elegimos cuando elegimos también transformarnos, elegimos crecer y bueno, sí, eso para sí. todos también. Te entiendo, Olga, porque vos sabés que con cada uno de los entrevistados, que hasta el momento he entrevistado a casi todos coaches que se han certificado con nosotros, entonces me pasa lo que hoy te debe pasar a vos, ¿no? Los escucho en su vuelo, los escucho en todo lo que han logrado, lo que están haciendo, lo que están generando, la semilla que están dejando. Y es una sensación de orgullo, de alegría, de felicidad de ver ese crecimiento, de ver esa evolución y que sabes que hay algo que aportaste en ese espacio del compartir. Entonces te entiendo y para mí es un placer hoy estar hablando con vos porque en este espacio de admiración a vos, a Conevera, a Marcelo Krinsky, que fueron mis formadores, bueno, Adrián Biani también, porque era parte en ese momento de cuando yo me formé, era parte de mi formación, pero ustedes también lo formaron a él. Entonces, para mí hoy estar pudiendo hablar con vos desde este espacio de admiración, de respeto, de amistad, de alegría, del compartir, de verte que andás por el mundo llevando todos tus conocimientos, porque si no estás en Italia, estás en España, estás en Costa Rica, estás en Chile, estás en Buenos Aires, estás en Córdoba, estás en Mendoza, estás en todos lados, hasta en Bolivia, en Perú, no, por todo el mundo, entonces en Estados Unidos, cada vez que te hablo estás en algún lugar diferente, entonces me parece tan fantástico todo lo que haces que quiero que la gente lo sepa. Algo así cuando traes esto, la verdad que nunca ni diseñé, ni pensé hacer lo que hago, ni moverme por donde estoy, donde a veces me invitan, a veces me invito. Nunca pensé, nunca diseñé eso. Y, y fue ocurriendo, ¿no? Fue ocurriendo. A veces reflexiono, ¿dónde, ¿dónde ocurre ese impulso inicial? En los diseños, en las agendas que armas, en todo ese tipo de organización, de estructura, la verdad que no me lo planteé así. Sí me planteé cuando me formé como coach, me planteé poder contribuir con otros y esto, aportar desde lo que a mí me había significado esta formación. Tampoco había diseñado formarme como coach. Yo fui a un entrenamiento de un taller vivencial para conectar con los sueños y lo que vi que hacía esa persona, que es Grace Rossi, que ya no está viva en este plano, está en otros planos, Claro. me encantó, no solamente me encantó, me pareció de una riqueza y le pregunté si era psicóloga y me dijo que no, que ella era médica neuróloga, pero que en ese momento trabajaba desde los principios del coaching ontológico. Yo dije, ¿qué es eso? Estoy hablando de año ¿Qué año? 1995. Wow. 1995. Entonces dije, wow, me encantaría hacer eso. Y ella me dijo,
te voy a avisar, y a otros compañeros de ese taller también les interesaba, dice, les voy a avisar cuando haya una formación porque estos maestros están en Estados Unidos, son chilenos, pero viven en Estados Unidos por cuestiones de por sus ideologías no estar No pueden estar en viviendo Chile, en claro. Chile. Entonces, cuando hubo una formación, era en Estados Unidos, yo no hablaba inglés, pagar eso era una barbaridad, para mis posibilidades, mi bolsillo, entonces nos avisó después de otra que se iba a dar en Venezuela. Y allá fuimos, 30 locos argentinos, de los cuales 6 éramos cordobeses, uno riojano y los otros de Buenos De Buenos Aires. Aires. Y, y allí fue ese movimiento de un antes y un después, y a partir de allí yo elegí no ser profesional que daba formaciones, mucho menos, yo me dispuse a ser gestora para que ocurrieran esos entrenamientos, o sea, de traer a esos maestros, y como tampoco me era posible, surgió así naturalmente el empezar a estar dentro de los grupos que brindaban formación como este, colaboradora, ayudante, supervisora ayudante, y así comencé. Y en el año 1999 nos planteamos, junto a Marcelo Krinsky y con Evera, hacer una formación para Argentina, y en el 2000 iniciamos la primera formación de coaches ontológicos profesionales en Argentina, y ahí Fantástico. fue Y ahí como un botoncito donde todavía estoy. fueron Y de los pioneros que compartiendo, trajeron sí, el coaching aquí a ya había Argentina, como personas como Elena formadas. Espinal, Grace Rossi, ya formadas. Bueno, Marcelo Krinsky se había formado hacía pocos años, y bueno, y ahí empezó la ruta, y por hasta el 2023, hasta hace poquito, yo seguí dirigiendo los programas, siendo formadora con mis programas, y luego ya quería este, hacer postítulos principalmente, y bueno, el tiempo no me alcanza para todo, y es una inmensa alegría de que ustedes siguieran la formación, y yo estoy acompañándolos como puedo, a veces me les Sí, escapo, sí, pero porque me nosotros, encantaría. a ver, Adrián se formó con ustedes, con vos, en el 2006, yo en el 2008, y desde ahí que estamos trabajando juntos. O sea, nosotros trabajamos para ustedes, fue en crear contextos, después en Equipo COP, después, bueno, vos seguiste con Inspira, nosotros con IAT, pero siempre hemos estado trabajando juntos y formando coaches desde nuestros inicios. Así que ustedes ya venían, nosotros nos sumamos y desde ahí fuimos haciendo juntos, siempre generando algún espacio juntos. De hecho, hoy, bueno, Marcelo Krinsky sigue trabajando con nosotros en un montón de cuestiones más de consultoría, con vos seguimos trabajando en todo lo que es formación y bueno, estás poco porque andás por el mundo, pero si no, sos parte también de nuestro equipo y de nuestro staff cada vez que podés. Entonces, para nosotros es un placer porque seguimos, ustedes nos formaron y seguimos transitando el espacio del hacer juntos. Y para nosotros es muy importante, nos sentimos siempre validados, apoyados, acompañados, incluso en nuestras locuras de innovación o de creación o de cambios y no sé qué. Y esa cosa de sentir que las bases están siempre sólidas, firmes, nos dieron un espacio de mucha amplitud. Vos en todo lo que es con el mundo del algo más, que es tu creación, esto de ver al ser humano como una cuestión más integral, no solamente cuerpo, emoción, lenguaje, sino este algo más que tenemos y desde ese lugar nosotros hemos ido trabajando mucho gracias a vos, a esa construcción que vos nos diste, a esas bases. Nos metimos en un mundo loco, extraño, divertido, súper profundo, que adoramos y nos encanta. Marcelo Krinke con su cuestión más ética, profesional y desde la organización y desde el hilar finito. Eh, entonces hemos aprendido, Gustavo Vera con lo corporal, que para mí ha sido un maestro, un El genio maestro. total.
Ay, cómo Sigue lo extraño. siéndolo, aunque Sigue ahora siéndolo. por cuestiones de salud no puede No este, puede ejercer, pero ejercerlo. para mí, él en lo corporal, nada, todo, qué decir. Entonces, bueno, eso, esas bases que hoy las estamos pasando a otros, desde nuestras innovaciones o cambios o lo que fuera, pero con bases sólidas, firmes, con ética, con conciencia, con sabiduría, con conocimiento, que viene de ustedes, más allá de la filosofía de base que leemos, ¿no? Que es Rafael Echeverría, pero eso, honrando el espacio de lo que ustedes también fueron, de lo que son parte. Así que, Sí, de pronto cuando traes esto, eh, eh, puedo manifestarlo así en palabras, hemos creado hogar, aún con un montón de circunstancias de la vida, crear ese hogar que va más allá del hogar familiar, sí, refiere a un hogar de comunidad, a un hogar de redes donde nos aportamos mutuamente, donde intercambiamos, y eso es parte de un núcleo central, ¿no? Incluso cuando nosotros creamos la escuela, bueno, dimos la primera formación allá en el 2000, desde crear contextos, luego desde equipo COP, como decías, luego desde cada uno sus escuelas formadoras, hemos estado acompañándonos en en esa multiplicación. Eh, y algo que valoro, rescato, capitalizo, honro, es que podemos sostener eso con distintos, a veces mirada, con distintos criterios por momento, aún así acompañándonos y aportándonos en los caminos que cada uno fue haciendo, los caminos profesionales, las instituciones o consultoras o escuelas formadoras, y nos estamos acompañando, compartiendo, aportando. Y, y una vez lo hablamos, ojalá que cada uno podamos seguir nuestro libre camino y a la vez aportarnos. Y me sí, parece tan riquísimo eso, tan valioso como es código de colaborativo y exacto. código de cooperación, ¿no? Y eso me merece un respeto, una valoración y un amor así entre los que hemos seguido, así aportándonos. Sí, para mí eso tiene que ver con el querer y el querer que al otro le vaya bien. Es ese espacio de cariño, amor, como vos decís, realmente, es desde ese lugar. Olga, y contanos qué estás, porque viste que yo recién decía que vos, tu espacio más fuerte o de mayor fortaleza tiene que ver con ese algo más que vos aportaste al coaching ontológico, en realidad, porque es desde tu aporte. Contanos un poquito más de eso. Bueno, allá en mi primera formación, año que yo me recibí en febrero de 1997, o sea, toda la formación fue en 1996, la- el diploma fue, pero en primera conferencia pública, Julio Olaya, Rafael Echeverría, nuestros maestros, presentaron los tres circulitos y yo venía de experiencia desde chiquita de ver campos de energía, sin buscarlo, de ver colores, de ver seres que eran como humitos. Y Que tuviste la magia y la suerte también, esa cosa de decir, me, bueno, la suerte, la elección como ser de haber nacido en una familia, que eso que nos pasa por ahí a los niños, de que vemos cosas y demás, que nunca te lo cortaron, digamos, permitieron que ese espacio siguiera creciendo en vos y lo me traes hasta el día de escucharon hoy. y vivió naturalmente. Claro. Entonces ocurrió y les pregunté a Julio Olaya, fuera de la sala, porque no me animaba ni a hablar, entre 250 personas que estábamos allí, les pregunté que dónde incluían este espacio del misterio, de lo que yo llamaba el alma o el espíritu o la energía, y me dijeron de que
estaba incluido en todo, en esos tres circulitos. Pero Julio, más que decirme una respuesta, primero me hizo otra pregunta, como hacen los Los coaches, coaches. los máster. eh, ¿Desde dónde me haces esa pregunta? Y bueno, y acá este desde dónde también me late el corazón Claro, cuando leo el libro de Adrián, ¿desde dónde? ¿desde dónde? Respecto de liderazgo, una pregunta que a mí me quedó grabada más que a fuego, a vida, te A diría. vida. ¿Desde dónde me haces esa pregunta? Que me hizo Julio Olaya. Se refería desde qué experiencias, desde qué mirada. Yo me quedé mirándolo como diciendo, ¿cómo desde dónde? Sí, desde qué experiencia, desde qué reflexión hace esa pregunta. Cuando le conté, me alentó que ahora tomara el programa como ellos lo tenían entendido y lo brindaban. Y que después hiciera ese mix con lo mío, con lo que ellos aportaban y que lo incluyera yo, si así lo consideraban. Y bueno, y lo incluí como un circulito que acá en la 3D o en la 2D, como lo plasmo. Y le puse el cuarto circulito, el cuarto dominio de la coherencia, cuerpo, emoción, lenguaje, y lo nombré algo más. Porque yo decía, es algo más que, es algo más. Y Marcelo Krinsky, con Evera, que me escuchaban, porque con ellos iniciamos la primera formación, este, buscábamos una palabra y como la nombraba, ¿no? Es algo más que, o resulta algo más que el cuerpo propiamente dicho, lo que pensamos propiamente dicho, está incluido, pero a la vez se diferencia. Y lo nombré o lo nombramos algo más. Ya en eso ni siquiera sé si ocurrió, acá también hay una magia del encuentro, donde hay alguien que propone algo y hay otros que conversamos o conversan respecto, como Marcelo, Cone, entre risas, entre dudas, entre distintas Me los imagino. consideraciones. Y ya no sé cómo surgió, pero sí yo recuerdo que lo nombraba como algo más que. Y algunos decían, los estudiantes, le llamaban el más allá, El no más el algo allá, el más, algo más el es más más allá. allá. Pero no era el más allá en el sentido ni religioso, sino Claro. la invitación a explorar esa dimensión que Rafael le llama algo así como la parte del misterio, y que los seres humanos también estamos eh, mirando y detectando eso que es un misterio, que no sabemos exactamente cómo ocurre, pero ocurre. Que es Así que ese ahí, espacio más energético de resonancia, de intuición, de que sabemos que hay algo más, pero no tenemos acceso todos, digamos, a poder por ahí tomar conciencia, porque en realidad todos tenemos acceso, sí, pero te iba por a ahí decir, ni siquiera sabemos que estamos en ese espacio de conexión. Pero digamos, eso es la conciencia, lo que vos traes cuando nombras el algo más es hacer consciente de que como seres humanos no somos solamente biología, no somos solamente lenguaje, cuerpo, emociones, sino que sabemos que tenemos algo más, no estamos enchufados a nada y sin embargo tenemos electricidad, ¿no? Entonces, y de pronto esa electricidad se apaga. ¿Y qué es el espacio? tal cual. Desde ese lugar me importaba habilitar un espacio de exploración o de reafirmación para los que hubiesen vivido la experiencia que sea, pero ya no como fuera del vivir natural y del vivir profesional, sea la profesión, la labor que hagas, donde a veces, bueno, sí se considera, y hace muchos años ya en los espacios de trabajo, se considera o al menos se habla de el espacio de la inteligencia emocional, de la inteligencia corporal, de mirar el cuerpo, de atender lo más orgánico del cuerpo, mirar las emociones, que no es lo mismo trabajar desde el enojo que desde
la serenidad, etcétera, etcétera. Me importaba así habilitar un espacio para explorarnos en esa dimensión que está un poco más en el dominio más sutil. Y en los espacios profesionales, ¿no? Y en todo lo que sea, bueno, en ese momento era nuestro modo de aportar al desarrollo profesional de una persona a través del coaching ontológico. Y ese era el espacio y sigue siéndolo. Que cada uno lo nombre como lo nombre, que cada uno lo experimente como lo experimente, pero abrir hacerle lugar y nombrar esa dimensión que está presente, aunque no la entendamos como está presente. Aún a mí, ahora me siguen pasando cosas y de verdad no entiendo cómo es que pasa, y no solamente a mí, a toda persona con la que he conectado en todos estos años, al menos en que estoy consciente de todo esto, no hay una que me haya dicho que Nunca le algo ha pasado algo. nunca le pasó. Y desde acá también es más que una invitación, es a las personas que nos escuchan que, que miren, que indaguen, que exploren, que se pregunten de cosas simples. A alguien le pasó que no pensando en una persona, de pronto esa persona le llamó, les escribió, o pensando en una persona que estaba muy alegre o que estaba muy triste, esa persona les llama o se encuentran y le preguntas cómo estás, si sabes, estoy yo muy triste o estoy muy alegre, y dice, yo te sentí así. Eso Pasa como así, sí. sentir el llamado del teléfono, es decir, Y me saber quién es. parece tal cosa. Sí, sí. Millones de formas. Entonces, que a eso me refiero y eso lo incluí en las formaciones de coaching profesional, Y en que es poder cursos que he dado. conversar lo que a mí me quedó siempre en el espacio que fui aprendiendo con vos, es hacer conexión con la persona con la cual estás haciendo coaching. Es permitir que ese espacio de contacto, de conexión, de resonancia, esté también en la conversación. Permitirnos ese espacio de permeabilidad para estar escuchando más allá de lo que se dice lingüísticamente. Es darle lugar, hacer lugar a que eso también ocurra. Me encanta, lo disfruto cada vez Ahí que lo cuando, hago. como coaches, la pregunta que a veces le hacemos al, al coachee, cuando estamos conversando, eh, ¿qué registro estás teniendo en tu cuerpo cuando estamos hablando de lo que estamos hablando? Obsérvate en tu cuerpo, ¿qué te dice tu cuerpo? O ¿Qué qué sentís en tu emociones, no se lo energía? ¿Qué preguntamos como a emoción? veces, Claro. qué emoción estás sintiendo, o qué te dan ganas de hacer referido a la emoción. Eh, Así como hacemos esa pregunta, o qué estás pensando, qué te estás diciendo en este momento, cuando estamos hablando de lo que hablamos. Entonces, ahí referimos a una pregunta, qué estás pensando, qué te estás diciendo, y ahí aparece el mundo del el lenguaje así, de la palabra, del pensamiento, de la mente. ¿Qué emoción estás sintiendo en este momento? ¿O qué sentías cuando ocurría eso que me estás relatando? Ahí la pregunta va al campo emocional. ¿O qué registro tuviste en tu cuerpo? ¿Qué escuchaste de tu cuerpo? ¿Qué escuchas ahora? Va al campo del cuerpo. Y la otra pregunta es, a lo mejor, ¿qué te late? ¿Qué vibra en vos en este momento? Más allá del cuerpo, más allá de lo que sentís, ¿Y qué es lo primero que se hay te algo. viene que decís? O qué es lo ¿No? primero que se te viene Ujú. cuando estamos hablando. O buscar, inclusive es articular alguna pregunta, crear, inventar una pregunta para atender el espacio ese más sutil, que llamo del algo más. Y puede ocurrir que haya silencio, nada más, o que de pronto ante esa pregunta ocurran palabras, ocurra expresión en el cuerpo, o ocurra a veces
que muchísimas veces algunos coaches han dicho ante esa pregunta: "Ah, ahora me doy cuenta". No nos contestó nada más, pero hay algo que ocurrió en él a raíz, o en ella a raíz de esa pregunta, que está orientada, enfocada hacia ese espacio de mirar, ese espacio que hace el misterio de la vida, Sí, que donde es a veces conectar hay con tanta con información. nuestra propia sabiduría, ¿no? Con nuestra propia grandeza, y sabiduría interior, álmica, espiritual, cada uno con lo que lo quiera llamar, pero digamos, está ahí siempre disponible. Lo que pasa es que como seres no estamos acostumbrados, algunos, ¿no? Otros no, pero a ir a atender ese espacio, como vos decís. Entonces, esa pregunta que podemos hacer como coach habilita que la persona conecte con su propio ser. Y bueno, y desde ahí ocurren cosas maravillosas para mí en una conversación de coaching. Y eso, ese espacio te lo debo a vos, digamos, ese espacio de, sí, ese espacio de habilitarme ese tipo de preguntas, de habilitarme ese tipo de intervenciones, es gracias a tu, a, sí, a tus bases, a lo que vos traes, a tu sabiduría y también en el respeto que te tengo y en la historia de haberte conocido y de saber que lo que vos haces y como vos lo ves y tus observaciones, a mí me han hecho, me han dado muestras sobradas de todo lo que te pasa y de todo tu mundo de observación. Tengo un montón de anécdotas que no va a ser el caso, no las voy a traer. No. Pero digamos, haces cosas maravillosas que tienen que ver con esa conexión con el mundo más sutil y me encanta todo lo que haces. Haces balancing también, que es esa técnica que tiene que ver con la recalibración energética de las fibras energéticas que tenemos los seres humanos, Del eh, campo electromagnético, que ya electromagnético. está descubierto y visto. Y cuando yo aprendí balancing, que en el año 2003, dije así, de una manera muy simple: el balancing es a lo energético como estructura, lo que el coaching es a lo lingüístico. Así es lo que me surgió en el primer día de formación en balancing. Y Aparte, yo miraba siempre me la acuerdo técnica. que vos contás que el día que entraste cuando viste a Peggy, que es la maestra en balancing, que es quien lo hace, que Sí, entraste al salón donde estaban dando la conferencia y que estaban explicando de balancing, que cuando viste lo que había dibujado ahí en la pizarra o en la pantalla, dijiste, esto es lo que yo veo. esto lo vi así, toda una configuración de fibras electromagnéticas, a mis 11, 12 años, así, por esas cosas que veía sin saber por qué las veía. Entonces, cuando yo entré y entré tarde a esa reunión, vi eso y directamente a la semana estaba tomando la formación. Claro, Y confirmaba porque lo que era vos como una veías. respuesta de cuando tenía 11, 12 años, que no sé. Así que, y luego fui integrando, porque ahí decía, cuando hice la formación: hoy, esto es capítulo 8 de Rafael Echeverría. Ah, esto está relacionado con lo que dice Echeverría de tal cosa o de tal otra. Y bueno, y he ido haciendo una integración del balancing, o por ejemplo, el balancing es también muy amplio, la técnica, pero Y tiene muchas la parte fases. original tiene 13 sesiones y, por ejemplo, o 13 fases. Por ejemplo, la fase 4, el propósito de la fase 4 está muy relacionado con todo lo que hace a lo que en coaching trabajamos como propósito, Misión, visión, visión. este, eh, visión, misión. Entonces ahí, wow, es como una riqueza tremenda. Hay otra, por ejemplo, hay muchas cosas, pero hay una activación en balancing que no forma parte de las 13 fases, pero sí me he formado como activadora y actualizadora, que está relacionado con el poder de la presencia. Entonces, yo hice un mix donde trabajo la presencia desde la mirada de los 3 circulitos: lenguaje, cuerpo, emoción, y desde esta actualización de balancing.
y la presencia como uno de los componentes claves, como competencia, eh, que la ICF algo así lo nombra en lo que es la práctica profesional del coaching, presencia, propósito y compromiso. Y está como parte de las actualizaciones de la técnica, de las técnicas de de balancing. balancing. Me Así que encanta. bueno, Yo fui con vos he hecho integrando casi todo eso. todas. Yo creo que hice todas, No todas. todas Vos hice, hiciste todas las fases, todas las no las fases. Las actualizaciones actualizaciones todavía, no, porque es así lo que que me las he voy a estado hacer. formando ahora. Así que ya se viene lo Se viene, se próximo y viene. siempre Que, integrándolo, entrelazándolo con todo lo que es las bases de coaching, eh, lo, lo central, ¿no? Como base. Así que, bueno, también eso fue integrando, integré la neurodecodificación laboral y organizacional, una metodología creada por Nilda Avellaneda, también coach, psicóloga laboral, etcétera, etcétera, y que toma parte de aportes de la biodecodificación. claro, No me he formado en biodecodificación, pero toma aportes aplicados específicamente a las dinámicas empresariales y organizacionales. qué Y es bonito. exquisito. Entonces, Sí, bueno, me haces entretengo, de todo. aprendo, Y Olga, disfruto. ¿y a dónde? Bueno, primero, sí, lo que le estoy preguntando a todos, si le tuvieras que decir a alguien que está por dar el pasito para formarse como coach y todavía no está tomando la decisión, ¿qué le dirías? Bueno, le diría que se deje llevar por el latir interior que lo llevó a pensar en tomar la decisión o a sentir en tomar la decisión. Que no piense tanto, que no piense tanto, que escuche el cuerpo y que escuche el misterio de su ser interior, a lo que entienda como misterio de su ser interior. ¿A dónde te contactan? ¿Qué estás haciendo hoy? Bueno, doy sesiones individuales, grupales, algunas consultorías. eh, Más chica no me dedico tanto al ámbito de consultorías de mucho tiempo, de quedarnos ahí, pero más con grupos pequeños o personas individuales y también talleres, y también estoy ahora iniciando un postítulo en habilidades humanas, lo llamamos, junto con Paola Perotti, también una colega que se formó con nosotros en crear contextos y que ella ha recorrido caminos empresariales y también se formó un poco, también me decía, inspirada por el algo Ujú. más en todo lo que es mindfulness y la terapia o la mirada del ser compasivo, la terapia de la compasión. Y lo fue anexando al modelo de coaching. Luego yo tomé la formación que ella daba, como he tomado formaciones que ha dado Adrián Biani, La de emociones, la este, de coaching organizacional, sí, claro, entonces tomé esa formación y me pareció preciosísima. Entonces le propuse a Paola Perotti hacer un entrelazamiento y desde los principios del coaching y desde lo que ella se había formado en mindfulness y terapia de la compasión, anexarlo, eh, reubicarlo en las 7 competencias, y desde ahí surge este postítulo en habilidades humanas, coaching con compasión. divino. Está en mis redes, Olga Suárez Coach, Olga Suárez Coach, Ujú. en Instagram, y en Inspira Coaching Art, que es mi consultora, mi escuela formadora, que ya hago postítulos. Y bueno, o a través de ustedes, que Que ustedes es mi nosotros también. contacto directo, así que
como me pasó Así, ayer, estaba dando la formación y surgió esto de la resonancia, de la intuición y empezamos a hablar y de pronto estabas vos ahí como parte del decir y ya me empezaron a pedir tu teléfono, así que lo pasé. sí, sí, así como hago de pronto, no, buscas coaching organizacional, anda Adrián Biani, querés formarte, yo ya en Inspira no doy formaciones inicial, la formación base, entonces aquí, vos escucharlos a ellos y vos decidí si en esta escuela, en esta, en otra, pero así, y les voy pasando el contacto, y bueno, te llegan los contactos, Sí, mira, sí, un habla montón con, de gente viene no, de no tu voy a parte. hablar con vos, yo solamente te digo, anda vos y habla con Verónica Solivero, con Iris Macaluso, con eh, Oscar Cucano, con Mónica Pamies y así. No, Entonces tan es linda. ese tejer este entrelazamiento. Y también los postítulos que dan ustedes ahí, maravillosos en todos estados y siempre quiero estar, más allá de que en muchos hemos hablado tantos años antes de lo que luego Claro. Adrián, ese genio creador de esa magia, de dar la estructuración, de integrar conocimientos. Bueno, es riqueza pura, así que Sí, sí, sí. Nos disfrutamos mutuamente. Olga bueno, con Adrián, con vos, nos hemos nutrido mucho juntos porque hemos estado los tres amasando un montón y de cosas seguimos. y seguimos haciendo, así que, bueno, nada, inspirándonos juntos como tu consultora. Bueno, Olga, para mí ha sido un honor, un placer estar conversando hoy con vos. Muchísimas gracias por todo tu recorrido, por todo este ratito que hemos conversado, pero de todo lo que siento que de vos me he nutrido. Así que estoy feliz, agradecida a la vida de haberte conocido, de que seas parte de mi vivir y, y de nuestro vivir como familia también. Así que gracias, Olguita, estoy más que contenta de haber conversado hoy con vos. Gracias, gracias a vos por invitarme y por siempre hacerme espacio y darnos este espacio. Gracias, gracias a las personas que nos escuchen, exploren y si sienten ese movimiento, ese aleteo, aunque sea mínimo, escúchense y a lo mejor no se formen hoy, mañana, pero quizás dentro de un año sí. Y el aleteo empezó como empezó. Gracias, Vero, y hermosas las entrevistas que estás haciendo. Gracias, Olga. Éxitos en todo lo que hagas, te quiero. Y ustedes también. Chau, chau. Éxitos. Chao.